Pero una cosa que hay que decir también es que Heidegger parece que era muy seductor. A nosotros no nos parece, pero los seductores o las seductoras muchas veces no son los que uno cree. Quizás es un feo que para poder remontar tuvo que desarrollar unas habilidades sociales que... ¿Era muy seductor también? Mira, no, de Heidegger sé que sí, que era un tipo que cautivaba, tipo como los Beatles, las estudiantes, estaban como locas. No sé si nunca dicen de los estudiantes, pero dicen por lo menos los estudiantes, era como un enamoramiento constante, que le mandaban flores, manzanas, era como un winner así con todo, ¿no? Digo, otro hombre que estaba en el laboratorio se habla de otro profesor que había antes en el laboratorio cultural y recién Diego Garcés. pero ese es joven, tiene mi edad, ese tipo. No, el otro, el de Harvard. El padre, ok, ese es pésimo. Digo, ese está bueno. Luis Harvard. Ok, el padre puede ser. Ese también puedo usar. Bueno, Hannah Arendt nació en 1906 en Linden, Alemania. No me pregunten dónde queda Linden, en una parte de Alemania. Y muere en New York, porque como dije, era una neoyorquina hecha y derecha, ¿no? En 1975. Estudia filosofía en la Universidad de Marburg, se recibe en el 26. Y bueno, era una luz, así como todo lo que hacía, lo hacía bien, títulos rapidísimos, una ñoña de esta gente que vos decís, chabón, cómo va su mente a 1000 por hora. Y mientras estudiaba trabajó en diarios, por ejemplo, entre el 34 y el 35 trabajó en el diario del grupo sionista Agricultura y Artesanía. También fue secretaria en el grupo sionista Inmigración Juvenil. En el 41 y 45 trabajó en dos diarios, el diario Edificación y el diario Menorá, ya los nombres más o menos le están dando una línea. Claro, sí, trabajó en la editorial Schocken, o sea, fíjese. Bueno, en el 44 se va de Alemania, era insostenible su lugar ahí, claramente. Y trabaja después de la guerra, a partir del 46, como directora de la Comisión de Reconstrucción Cultural Judía Europea, ¿no? Como alguien que ayudó a reconstruir la cultura judía en Europa tras todo el proceso del Holocausto. Fue profesora en varias universidades, profesora de filosofía, en Princeton, en California, en la Universidad de Notre Dame, en Northwestern, o sea, ha trabajado en todos lados. Fue investigadora del Centro de Estudios Avanzados de Wesleyan y, bueno, miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias y miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Letras. O sea, mientras más pasa el tiempo, más gloria y nombre tiene. Y su último periodo de trabajo fue entre el 67 y el 75, donde fue profesora de filosofía en la Universidad de New School, ¿no? Ella todo el tiempo no dejó de hacer periodismo y no dejó de hacer trabajo de docencia universitario a la par que escribía, era muy abocada a eso. Yo creo que por el cerebro que tenía que sacarlo de alguna manera porque era un camión operando. Esa es mi percepción, ¿no? Nosotros vamos a ver dos textos de ella sobre la revolución y creo que contra el totalitarismo, si mal no recuerdo el nombre, los orígenes del totalitarismo, sobre la revolución y los orígenes del totalitarismo. La parte que tomamos sobre los orígenes del totalitarismo tiene que ver con todo el proceso de tratamiento que se hizo durante finales de la primera mitad del siglo XX y cursos de la segunda mitad del siglo XX en el grupo de personas que eran no ciudadanos. O sea, cómo se trató, cómo se operó, qué se hizo sobre los no ciudadanos. Y sobre la revolución vamos a ver cómo ella, luego de unos años, porque ese texto es más viejo, no termina de escribir, muere, analiza por qué el Estado
al día de hoy, cerca de la década del 80, por el 75 muere, entre el 74 por ahí, el Estado no ha logrado sanar las heridas del totalitarismo. Entonces empieza a pensar un poco de cómo perdura ciertos problemas y ciertas condiciones a la hora de relacionar el Estado del ciudadano, que quizás nos permitan a nosotros al día de hoy rever algunas tensiones que tenemos, ¿no? Entonces, empecemos con la parte más histórica del análisis de Hannah Arendt, que inicia con la Primera Guerra Mundial. ¿Recuerdan en qué periodo es la Primera Guerra Mundial? Ok, perfecto. ¿Eh? ¡Qué bien, che! Bueno, ¿querés que haga una pregunta más? ¿Con qué famoso acto inicia la Primera Guerra Mundial? Ahí tenía que aprender una nueva. No, claro, porque ya la primera. El asesinato del duque de Austria. Muy bien. Costó más ese, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué pasa en la Primera Guerra Mundial? Dice Hannah Arendt. Bueno, todas las comunidades políticas están en un combate bélico, ensangrentado, y luego de que finaliza, es decir, luego del 18, inicios de la década del 20, quedan todas las comunidades europeas en guerras civiles y movimientos migratorios, porque gente que se vio desplazada y movida del lugar justamente por la guerra, ¿no? La guerra no es que la gente se queda ahí y recibe la bomba. Entonces, ¿qué sucede con estos movimientos migratorios forzados y estas guerras civiles? Que naturaliza, hace cotidiano el odio a lo ajeno, a lo distinto. Lo que dice Hannah Arendt, que el sufrimiento hizo común que odiemos lo distinto. Y eso genera lo que llama Hannah Arendt un movimiento de desintegración de la vida política. Desintegración que opera de manera interna a la sociedad y de manera externa a la sociedad. Interna porque se empiezan a solidificar, naturalizar prejuicios específicos. Empiezan a aparecer prejuicios, idearios. ¿Se acabó? ¿Seguro? Sí. Tenía una negra con la que estuve escribiendo acá. ¿Puedes pasar el plan? ¿Para qué sea? Sí. Los prejuicios, ¿no? Se generan prejuicios. Bueno, eso lo podemos ver hasta localmente, no tenemos que ir muy lejos. Como algunos prejuicios empiezan a tomar cada vez más lugar en el tiempo. Qué sé yo, podemos pensar en bolita, en chino, como nosotros vamos estigmatizando a todos los orientales en una sola categoría, ¿no? Feminazis, ¿qué otros prejuicios existen? ¿Se les ocurre alguno? Amarillo. ¿Eh? Amarillo. ¿Se le dice amarillo a la gente? Ok. El negro, que te pilla y te transforma en negro, no hay que usar. El negro, ok. ¿Qué decías vos? El judío, que se le llama de manera despectiva también Moishe. Moishe, acá. Yo lo he escuchado como que le dicen ruso, rusitos. También. No, son rusos, pero le dicen rusos. Bueno, ahí está, ¿no? De forma interna se generan prejuicios. Y de forma externa se genera un proteccionismo, que no vengan más esos de afuera. O que se vayan esos que están aquí adentro porque son de afuera. La conciencia que toma el Estado en ese periodo, dice Hannah Arendt, o sea, post Primera Guerra Mundial, es que el Estado ya no podía amparar, contener a la diversidad de su población. Que había una diversidad demasiado amplia que no tenían manera de cómo controlarla.
no la podía controlar burocráticamente, no tenía un registro, no podía generar políticas gubernamentales que se apliquen sobre ellos. Entonces, no había, como consecuencia de esta diversidad no amparada normativamente, una representación a las minorías. Las minorías no podían ser representadas porque era incapaz el Estado de hacerlo. ¿Se entiende? ¿Puede repetir la idea de la diversidad de cómo el Estado no podía movilizar? Claro, porque el Estado, con tanto movimiento post Primera Guerra Mundial, cuando se calma un poco la guerra, se firman los tratados de paz, las divisiones de los suelos, etc., no supuso inmediatamente que la gente que emigró de Alemania a Holanda, que vaya mágicamente de Holanda a Alemania. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a generar una resistencia ante esa gente, esos extraños, esos foráneos. Esa resistencia se ve, según Hannah Arendt, representada en dos movimientos, uno interno y otro externo. El interno es generar prejuicios directos sobre estos ajenos, estos foráneos. Y externo es crear políticas que expulsen a los foráneos y que impidan su entrada. Proteccionismo. ¿Por qué pasaba esto? Porque el Estado no tenía el aparato burocrático para poder tomar un registro de las personas. No sabían cuántas eran, no sabían dónde estaban, no sabían quiénes eran, pero estaban, evidentemente estaban, pero no había como una contabilización. Y por lo tanto no se podían gestionar políticas gubernamentales que los integren. ¿Se entiende? Y la consecuencia de eso no es solamente que hay un grupo de la población no registrada, sino que hay un grupo de la población que no tiene representación. Las leyes no la pueden proteger porque no saben que existen, no están. ¿Se entiende? Pero no es que no están, porque en cuerpo presente están. ¿Se comprende? Están pero no tienen identidad, están pero no tienen nombre. Están pero no tienen dirección, no tienen nada a su nombre. ¿Bien? Entonces, no solamente no pueden ser representados, sino que no pueden ser registrados, sino que también no se puede proteger. ¿Qué pasa? ¿Qué has pensado? Ok. Sino que no se puede garantizar la protección de sus derechos. ¿Cómo puedo proteger el derecho de alguien que no sé qué está? Entonces, estas personas que estaban de alguna manera desamparadas porque habían quedado expulsadas de sus estados orígenes, sus estados-naciones donde provenían, se convirtieron, en tanto que minorías que no eran identificables, pero que efectivamente estaban, que usaban recursos, que necesitaban trabajar, que necesitaban medicina, que necesitaban lugares donde vivir, etcétera, como cualquier persona, se convirtieron en indeseables. Porque generan problemas, generan disonancia cívica. Entonces se pregunta Hannah Arendt, ¿quién eran estos indeseables? Bueno, dice Hannah Arendt, en principio eran los judíos que habían escapado de Alemania, que no era un número menor. Y en segundo lugar, cualquier minoría, que se puede pensar desde la comunidad LGBTQ+, hasta que se puede pensar en los romaníes, o se puede pensar en los otros pueblos que podían tener ciertas diferencias y no entrar en los cánones de la raza aria o de ciertas identidades nacionales, etc. Principalmente eran las personas que estaban del lado perdedor de la guerra y que tuvieron que escapar de esos lugares. Dice Hannah Arendt que ese fue el primer síntoma de la desintegración del poder del Estado. Pero no lo vimos porque no se podía comprender, ¿no? ¿Por qué? Dice, este era el primer síntoma. Bueno, para ella es obvio. Porque el Estado que tiene que cumplir un principio. ¿Qué principio era? El de igualdad. No lo podía cumplir, no podía garantizar la igualdad porque había gente que no estaba
reconocida ni siquiera como parte del Estado. Y en todos los estados europeos tenían ese problema, no era que un estado tenía ese problema, ¿se entiende? No es que era una cuestión de Alemania o de Portugal, de todos y cada uno de los estados en ese momento. 100 millones de personas estaban en esa situación. 100 millones. Es un número abismal de gente. Entonces, el 100 millones, para que se den una idea, era un cuarto de la población europea en ese momento. O sea, en Europa en ese momento había 400 millones, 100 no tenían identidad. O sea, para que dimensionen un poco por qué, dice Hannah Arendt, que estos indeseables empezó a mostrar la desintegración del Estado. Porque un cuarto de la población del Estado estaba expulsada, ¿no? ¿Qué es lo que primero? Porque el Estado se da cuenta que se le está yendo de las manos, dice Hannah Arendt. Entonces, lo primero que va a hacer es generar entre toda la Europa, entre todos los estados de Europa, lo que se llamaba Tratado de Deberes. Es un documento legal, ¿no? Un pacto que hacen las naciones, que buscaban de alguna manera crear alguna herramienta que pudiese amparar a todos los inmigrantes y todas las minorías. ¿En qué consistían estos tratados de deberes? En la máxima racionalización del Estado de Bauer. Las minorías tenían que abandonar todas sus identidades culturales para ser integradas uno a uno. ¿Se entiende? Yo soy, por ejemplo, un judío alemán que escapé de la Alemania nazi y llego a España. ¿Y qué hace España? Dice, bueno, usted tiene que abandonar, primero Alemania, segundo su calidad de judío, y tercero tiene que empezar a hablar español, tiene que ser directamente español. No existe una alternativa. Imagínense ustedes que le obligan a abandonar su concepción de cultura de la noche a la mañana. Es dificilísimo. El acto de sacrificio que algunas personas lograron, que tuvieron que hacer para lograr entrar a eso, es terrible. Es una negación radical de toda la génesis de uno, la biografía. ¿Entiendes? Gente que lo hizo, por supuesto, porque en el momento de sobrevivir, ¿no? Pero ¿qué pasa? Bueno, era insuficiente y no estaba bien administrado y no era algo realizable en 100 millones de personas estos tratados. Era imposible aplicarlo así. ¿Se entiende? Entonces, aparece una conciencia de que si estos pactos que hacemos, que es decir, bueno, abandonar toda tu condición previa y convertirte, es inaplicable, ¿qué es aplicable? ¿Qué podemos hacer? Una de las cosas que se empieza a pensar era, bueno, quizás tenemos que transformar al Estado, pero eso era imposible, transformar al Estado. Cambiar la lógica del Estado era algo no solamente irrealizable, sino inconcebible, porque la lógica estructural de las leyes estaba sostenida en el poder y legitimidad del Estado como se lo estaba entendiendo. Entonces, para que se mantenga el cuerpo legal y se mantengan los reconocimientos de las leyes cívicas, no se podía cambiar el Estado. Pero este Estado no podía cumplir esas leyes cívicas. ¿Entienden? ¿Cómo empieza a entrar la tensión? Entonces, se empieza a decir, bueno, ya no tratado de deberes, sino derecho a la residencia. Generar una carta que te permita estar ahí, como una visa de trabajo, ¿no? Como podríamos pensar hoy en eso. Pero tampoco era posible. Porque los procesos burocráticos para obtener la visa, para demostrar que podías hacer algo, que podías tener un capital, no toda la gente llegó con plata, no toda la gente pudo sacar su titulito del cuadro e ir, si es que lo tenía, ¿no? También pensemos en eso. Pensemos incluso la gente que tuvo un título, por ejemplo, el médico que tuvo que escapar, ¿no? Quizás no llegó con el título de decir, mira, yo soy médico. Llegó y ahora sos zapatero, o nada. ¿Se entiende eso, no? Entonces, ¿cuál es la otra idea que se pensó? La repatriación masiva. Juntar a todos y llevarlos, lo cual es logísticamente impracticable, porque vos no tenés un registro burocrático que te diga dónde están. ¿No? ¿Recuerdan el primer problema? Donde empezamos, no hay un registro.
Entonces, dice Hannah Arendt, estos problemas, estos intentos de solución, todos infructuosos, con un éxito que es mínimo 0,001%. O sea, de todos estos intentos habrá sido una o dos familias las que lograron entrar, para que más o menos se den una idea. Dice Hannah Arendt, todo esto demostró que cuando se pensó en los derechos humanos, no se lo imaginó fuera de la lógica del Estado-Nación. Que cuando un individuo estaba carente de Estado-Nación, no podía ser contemplado sus derechos humanos. No podían ser contemplados sus derechos humanos. A ver, que se entienda. O sea, tenemos los estados europeos. Estado 1, Estado 2, Estado 3, Estado la N. Repartido entre todos estos estados está 300 millones de europeos que tienen su identidad cívica nacional. Nacieron en el Estado 1, tienen el DNI 1. Nacieron en el Estado 2, tienen el DNI 2. ¿Se entiende eso, no? Pero distribuidos entre todos estos estados hay 100 millones de personas que tenían antes un estado. No era que nacieron sin estado. Nacieron de estados que ahora ya no existen. El estado A que desapareció, el estado B que fue desmembrado, el estado C que existe pero no pueden volver, ¿no? O sea, ese número es estimativo, que sabes 120. claro, pero los números más o menos van a esta cantidad. Entonces, todas estas personas no estaban siendo amparadas por el Estado. ¿Qué quiere decir? No eran reconocidas como ciudadanos, son no ciudadanos. Pero al no ser ciudadanos, estaban siendo objeto vulnerable a la aplicación de prejuicios y castigos. Pero no castigos normativos por pegar una ley, por ejemplo, robar una hogaja de pan, sino castigos simplemente por estar en el lugar donde no deberían estar. ¿Qué pasa si alguien entra en nuestro país y no tiene la visa para entrar? O no tiene el permiso de entrar. Es decir, usted vuelva a su país, ¿no? Porque ha entrado ilegalmente a nuestro territorio. Así funcionan todos los estados del mundo actualmente. Vos no podés entrar a un estado de onda. Lo podés intentar. Pero si vos entras y te disculpe y no tenés derecho, usted vuelva, ¿no? El tema es que no lo podían devolver. No había forma de la repatriación. No lo podían convertir. O sea, no lo podían mandar y no lo podían convertir. No lo podían asentar, no le podían crear espacios suficientes para tanto. De vuelta, todo esto se intentó con un éxito mínimo. ¿Se entiende? Unos pocos miles. Esto de Repatriación, conversión en ciudadanía, espacio. Es lo que se llamó la getificación. Los guetos. Ah, ok. Guetos. Bueno, O sea, eso sería lo de la ¿lo estás afirmando o estás preguntando? pregunta. No sé, eso de guetización no lo dice nada. Pero lo que sí te puedo decir, lo que se creaba eran barrios de trabajo. Ah, bien. El gueto, el concepto de gueto es muy antiguo. Empieza a tener una connotación de negativo. Antes el gueto era como vecindario. No nace de un lugar negativo el término gueto. ¿Se entiende? Principalmente guetos se utilizaban en los pueblos venecianos, donde mayormente había gente de ascendencia askenazí y que es una rama del judaísmo, ¿no? Y que luego se tipificó a los judíos y luego se trasladó a comunidades que están englobadas. Por ejemplo, el gueto de los afroargentinos que viven en el norte de Buenos Aires, ¿no? Para que se le dé. Y después tuvo una connotación negativa durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Bien? Pero esa guetificación
fue parte de un sistema de almacenamiento y de construcción de personas, pero no tiene que ver con el saneamiento del territorio que estamos hablando ahora. Ah, bien. ¿Ok? No, porque pensé con el caso de que estuvieran todos en una área específica, no es eso. Claro, no es eso. Por eso te decía, no sé a qué te estaba refiriendo, si estaba filmando, para que tengas el movimiento. Dice que fue como... Hoy en día el concepto de gueto tiene que ver con lo marginal. Claro. Pero en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los judíos, antes de exterminarlos, se les decía que únicamente pueden estar en determinadas zonas. No, fue una práctica de centrificación, de poner a las personas en un lugar. ¿Bien? Pero esto, fíjate que no estamos en la Segunda Guerra Mundial todavía. Claro. Estamos pasando por la década del 20, la década del 30, los estragos de la Primera Guerra Mundial. Entonces, se les trataba de dar trabajo, se les trataba de dar nación, se les trataba de repatriar, se les trataba dando visa de residencia, ¿no? Que éxito mínimo casi nulo. Algunos sí, muy pocos, ¿no? Muy pocos. Entonces, nos encontramos con que todas estas personas estaban siendo sistemáticamente castigadas, establecidas y tratadas negativamente, como habíamos dicho, eran indeseables, ¿bien? Nadie los deseaba, pero sin ningún motivo en realidad. No era que hayan violado una ley a ciencia cierta. ¿Se comprende? Entonces, deberían ser protegidas, porque las estaban maltratando sin motivo aparente. Alguien debería garantizar sus derechos humanos. ¿Quién? Y pues, el Estado del cual forman parte. Pero como no forman parte de un Estado, nadie garantiza sus derechos humanos. Y acá dice Hannah Arendt, aparece la conciencia de que los derechos humanos están íntimamente vinculados a un Estado, que si no perteneces a un Estado, nadie te protege los derechos humanos. Es decir, que los derechos humanos dependen, para ser realizados, para ser reales, de un Estado. Lo cual eso va en contra del espíritu de los derechos humanos. ¿Puedes volver a explicar esa parte? Que lo del espíritu... Y el derecho humano es que vos, por nacer humana, ¿qué tenés derecho? A ser libre, a hacer lo que te plazca, que tengas tus ideas, tus pensamientos, y que nadie puede coartarte eso. No importa de dónde sea y quién sea. Pero esto, que garantice tu libertad, que tengan los medios para ejercitarla y que den los obstáculos para impedir que te dañen, no pueden ser realizados si no hay un Estado que te tenga reconocida como ciudadana. Entonces, No es suficiente ser humano, tienes que ser ciudadano. Entonces, los derechos humanos están por debajo de ¿qué? ¿Sí? De la ciudadanía. Cuando deberían estar, ¿dónde? Arriba, por supuesto. Y entonces, la evidencia es terrible. Es terrible. Es lo que llama Hannah Arendt la paradoja del Estado. El Estado surge contra el despotismo, contra la violencia arbitraria del feudalismo, pero consecuentemente fue totalitario. Expulsó a todo individuo que no era ciudadano, a todo individuo que no tenía una nación. Expulsó a los nacionales. Si usted no es de aquí, váyase. No tengo a dónde ir. Pues qué lástima. Porque aquí no lo deseamos. Y la pregunta es, ¿por qué no tenían lugar a dónde ir? Bueno, porque de donde vinieron no existe más. Y acá aparece otro concepto, que es hermano de indeseable, pero no es lo mismo. ¿Ok? Que es el apátrida. ¿Saben lo que es el apátrida? No tiene patria. No tiene patria.
sin patria. Vos podés no tener patria por dos cuestiones. Una, tu patria no existe más. Porque te expulsó, porque desapareció, por una guerra civil, porque se desarmó, lo que sea. ¿Bien? Como le pasó al astronauta ruso, que era la URSS, fue al espacio y cuando volvió no existía más la URSS. Ya habían desarmado todo. Es más, lo habían acusado de, ¿cómo se llama cuando te escapas del país? De desertor. Y el tipo nunca desertaba, estaba ahí. Terminó bien la película para él, pero para otros lo terminó mal. Y el otro motivo, uno puede ser apátrida porque nació en un lugar sin patria. Por ejemplo, pensemos en los campos de apátridas, ¿no? De refugiados, como se le dice ahora. Si vos nacís en un campo de refugiados, no sos del país donde has nacido, porque ese campo no es de ese país, es un campo flotando más allá del Estado. ¿Se entiende? Y 100 millones, tarde o temprano, se multiplican. Si a vos no te guste, el humano se sigue reproduciendo. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Entonces, los apátridas empezaron a ir en aumento. ¿Y qué se empezó a tener? ¿Qué se empezó a hacer? A perseguirlos. Los indeseables se empezaron a perseguir. Se empezaron a gestar los movimientos de extrema derecha. Porque eran un peligro estas personas para el Estado. ¿Me van siguiendo? Pero esta persecución tuvo unos movimientos muy interesantes, digamos, políticamente. Porque se empezó a hacer lo que se llamó el proceso de desnacionalización. ¿Saben lo que significa eso? Supongo que es así, referido a estas personas sin patria. No podés desnacionalizar al que ya no tiene nación. Entonces, ¿qué sería la desnacionalización? Quienes ya tienen. Ya tienen. Entonces empezó no solamente a expulsarse a la patria, sino a los ciudadanos de segunda. Porque recordemos que hay distintas categorías de ciudadanos. Por ejemplo, aquellos ciudadanos que no podían evidenciar que tuviesen 4 abuelos en su haber. Las leyes de Portugal son un ejemplo de esto. El que no podía demostrar 4 generaciones atrás de que era de Portugal, se lo deportaba. Fíjense, porque en un momento era el problema de los indeseables, estas personas que eran de otro país, de otro estado, que vinieron acá. Pero eso genera una lógica que no solamente va en contra de las personas estas, sino que inclusive de los conciudadanos, que son considerados ciudadanos inadecuados, de mala calidad, de segunda calidad, indeseados. Entonces aparece una tercera categoría de la tercera patria, esta expulsión que hacemos porque no son lo suficientemente nacionales. No te mereces esta patria. ¿Entienden? En el caso de los judíos, por ejemplo, que también estaba asentado allí, porque la comunidad judía hace muchos años, digamos, vivió de un país a otro, ¿no? Por lo menos eso sucedió en la historia de Europa. El éxodo judío es constante. Claro. Allí también supongo que había algunos judíos que estaban viviendo en esos lugares hace generaciones y generaciones, pero de todas maneras no pertenecían. Sí, exactamente. Supongo que la justificación a esto sería que ya hace un tiempo que estos apátridas estaban en el Estado. Y estamos hablando de toda una década. Y entonces se justificaba decir, bueno, hay muchos apátridas que vienen apátridas. Bueno, Que hay hijos, han tenido hijos, han venido a este país a tener hijos. ¿No? Algo loco lo que estoy diciendo. No solamente tienen hijos, tienen nuestras casas, tienen nuestros trabajos. Me da risa que si la gente escucha la mitad de lo que yo digo. Nada, dejá, sí.
Lo bueno de tener la clase grabada es que puedo decir, acá está todo grabado, acá. De todos los discursos de extrema derecha, de todos los discursos que hablan de la necesidad de proteger al pueblo, la pregunta es si vos sos el pueblo, porque inclusive los que se creen el pueblo pueden pasar por procesos de desnacionalización y dejar de ser parte del pueblo, porque es el Estado finalmente el que decide quién es el pueblo y quién no es el pueblo. En términos legales, el pueblo puede levantarse y decir, yo me considero pueblo y punto, no me importa lo que vos digas, pero bueno, eso ya hablamos de una revuelta, ¿entiendes? Entonces tenemos apátridas, los sin patria, los indeseables, que no los deseamos porque nos está evidenciando la fractura, la desintegración del Estado. El Estado no está operando como debe. ¿Y qué le pasa a estos apátridas, estos indeseables? Están en constante movimiento porque los expulsan constantemente. Y Europa es muy chiquita. Y Europa se puede pasar rápidamente la frontera A a la frontera B. Los tamaños de los países son los tamaños de nuestras provincias. No son países muy grandes. Nosotros estamos acostumbrados a grandes espacios, pero allá no. Entonces aparece el concepto del desplazado, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra desplazado fue creada para quitar del imaginario colectivo y jurídico la idea de apátrida. No convenía que esta gente sea siquiera apátrida. ¿Por qué no nos conviene que sean apátridas? Porque la idea apátrida presupone que en algún momento tuvieron una patria. Está muy cercana a la palabra patria de patria. Entonces está como pensando que si yo la lastimo, quizás estoy lastimando a alguien, a un ser humano. Si lastimo a un desplazado, no sé qué estoy lastimando. ¿Qué se desplaza? El viento se desplaza. Las enredaderas, las hojas se desplazan. ¿No? ¿Entienden cómo funciona el poder de las palabras? Si fuesen apátridas y tuviesen una conexión con la patria, tendrían conexión con el Estado-Nación. Y si tuviesen una conexión con el Estado-Nación, tendrían una conexión ¿con qué? Les pregunto, ¿con qué estarían conectados? Y entonces, con los derechos. Tendrían finalmente, de alguna manera, derechos humanos. Directos, pero derechos. Claro. Entonces se los rebautizó. Gente desplazada. Eso fue una decisión política, dice Hannah Arendt. Un concepto totalmente despectivo. No se lo trataba a la gente como, mira cómo se desplaza, sino como un insulto, los desplazados. Como le dicen a los mexicanos, espaldas mojadas. ¿Nunca escucharon esa? No. Los mexicanos dicen espaldas mojadas porque pasan por el río para poder llegar a la frontera. Entonces es una forma despectiva de decir el tipo de trabajo y de cosas que tuvieron que hacer para invadir, entre comillas, Estados Unidos. ¿Se entiende? Desplazado opera así, de una manera despectiva. Este concepto despectivo permite algo maravilloso, terrible, pero maravilloso, que es que podemos abolir el derecho del asilo. Aquel que viene sin patria puede reclamar el derecho a asilo. Me perseguían en mi país, vengo acá a protegerme. Que al día de hoy se sigue operando el derecho de asilo. Pero si vos no tenés patria, no podés reclamar el derecho al asilo. No podés ser perseguido, porque nadie te quiere perseguir. ¿Se entiende? Por lo tanto, ahora son seres, porque ni siquiera son individuos o humanos, que viven al margen de la ley. No hay ley que los reconozca, ni siquiera la más básica. ¿Y quién gestiona a estos apátridas, que en realidad son llamados desplazados, y que son apátridas y desplazados y que se los maltratan porque son finalmente indeseables? ¿Quién media entre el Estado, el ciudadano, para no dejar que contaminen
nuestro orden cívico? ¿Quién puede ser? La seguridad, la policía. El Estado tiene que mediar de alguna manera de que los indeseables no contaminen. El aparato represivo. Claro, la espada. La La policía. La policía se encontró como el medio estatal para controlar lo indeseable. Y ustedes dirán, pero ¿cómo lo va a controlar? Bueno, golpeando, matando, violando, lo que sea. Y ustedes se me van a asustar y van a decir, pero Gabriel, eso es ilegal. Y yo les diría, no es ilegal porque no hay ninguna ley que los recubra, porque viven al margen de la ley. No hay ley internacional ni ley nacional que los ampare. Todo lo que se haga sobre los indeseables está fuera del marco jurídico. Nadie los persigue, porque no los quieren perseguir. Ni siquiera sus muertes son muertes. No son contabilizables esas muertes, porque si yo lo contabilizo, lo tengo que pasar a la burocracia y tiene que entrar en los registros del Estado. ¿Se entiende la lógica que está operando? Entonces, lo que lleva a esto es que la policía vaya elevando cada vez más su estatus político. Ya dejó de ser simplemente el medio de la seguridad, sino que se convirtió en el poder para detectar a los ilegales. Pero, dice Hannah Arendt, del poder de detectar a los ilegales al poder de decidir quién es ilegal, hay un paso. ¿Comprenden la diferencia? Que la policía decida quiénes son. Claro, primero la policía detecta, pero de detectar a decidir es un simple paso. Y encima, decía Hannah Arendt, era terrible esto porque las opciones de estas personas a finales de la década del 30 eran muy limitadas. Digamos que me ponen a mí en estos campos de maltrato, ¿no? O escapo de la violencia policial de Alemania y me voy a Holanda. En Holanda me voy a encontrar lo mismo. Decía, salía de un lado para llegar al otro y en todos hacía la misma práctica. No era que en este sí y en este otro no. ¿Se entiende? Y encima, digamos que había poca gente que tenía la suerte de ir a la cárcel. ¿Saben por qué era una suerte ir a la cárcel? ¿Eh? No. No. Porque era un lugar donde permanecer. ¿Y qué tiene todo preso? Ok, sí. ¿Qué más? ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Sí, vamos. ¿Qué derechos tiene? Una llamada. No piensen en el crimen, piensen en el derecho del prisionero. ¿Qué derecho tiene todo prisionero? A que se respete su vida mientras se mantienen. ¿Y qué más? A ver, Carlos, sospecho que usted cometió un crimen. A la cárcel, ¿y qué pasa después? Una sentencia. ¿Una sentencia? ¡Wow! No, ¿qué pasa? Un juicio. Derecho a un juicio justo. La gente que era encerrada tenía suerte, decía Hannah Arendt, porque tenía derecho a un juicio justo. Y eso ya entraba en el marco de la ley. Salías del margen de la ley y entrabas a la ley. Pero era un juicio justo. No importa, ya estaban obligados a reconocerte como humano. Ya no podían dañarte gratuitamente. Metele que no sea un juicio justo, que te condenen a 10 años de cárcel. Después salís como un ciudadano. Cumpliste con la pena. Y porque entraste en la estructura legal, salís como parte de la población. O sea que te da la ciudadanía salir de la cárcel. No, automáticamente, pero entras dentro de esa lógica, en los marcos legales. Puede parecer poco, pero del que no tiene ninguna ley que lo ampare a traer la mínima ley, es una gran diferencia. Y después estaban los muy excepcionales, dice Hannah Arendt, que eran los genios. Gente que por sus habilidades destacaba, entonces los estados se peleaban por darle patria.
Einstein, por ejemplo. Einstein escapa como una patria. Ella, Hannah Arendt, escapa como una patria. Pero por lo que hacían, lo que sabían, lo que podían hacer, los recibían con los brazos abiertos. Ya más adelante, en el caso de Alemania nazi, incluso a estos genios los van a perseguir también. Como veíamos en el caso de los muchos judíos. Escapa a la Alemania nazi. Entonces, en este proceso surge lo que se llaman las policías de las policías. Esta policía de la policía no solamente podía detectar, sino que podía decidir quién era ilegal. Yo tengo acá nombrado algunos. La más conocida es la Gestapo de Alemania, está la Obra de Italia, PIDE de Portugal, la NKVD de la Unión Soviética, la ABH de Hungría, la SB de Polonia. Estos son policías de policías, para policías. Y en el caso de los estados democráticos, como Reino Unido... Portugal era un estado democrático. Holanda era un estado democrático. No importa que... Eso es lo que dice... Estados Unidos era un estado democrático. Pero dice Hannah, no importa. Los orígenes del totalitarismo no discriminan en un estado democrático o no democrático. Está en la práctica hacia qué se hace con los humanos. La democracia para el pueblo, pero no todos son parte del pueblo. No pueden. Entonces, por eso dice Hannah Arendt, acá el Estado se ha quebrado. Literalmente se ha quebrado. Porque el Estado ya no puede garantizar el principio más básico. ¿Cuál es el principio? El de igualdad. No puede generar igualdad. No la está pudiendo. Tiene una masa anárquica compuesta de individuos con privilegios e individuos desfavorecidos. Y no sabés quién sos hasta que lo sabés. Porque inclusive los favorecidos pueden encontrarse que no tienen 4 abuelos y de repente dejan de serlo. De repente, mantener la ciudadanía fue un costo, un esfuerzo de mantener la legalidad del ciudadano. ¿Y qué se hizo para eso? Lo que hace todo Estado que no sabe cómo mantener el orden civil. Le da el poder de control inmediato a la policía, que opera como omnipotente, y priva a los demás de la legalidad. La legal es para pocos. En el caso de Italia son las camisas negras, ¿verdad? Obra se llamaba la para policía. Con B corta. Entonces Hannah Arendt, con un gusto de lo irónico, dice: los derechos humanos son inalienables, nadie te los puede quitar, pero son inaplicables. No se puede garantizar los derechos humanos en personas que no son ciudadanos, en personas que no son parte del Estado. No puedo llamar humano a alguien que no es parte del Estado. No lo puedo llamar en términos prácticos, que se entienda. Yo sé que le puedo decir a alguien, ¿qué haces humano? Pero en términos reales, en términos efectivos, en términos materiales, en términos prácticos, no sé cómo hacer más hincapié en eso, en términos corporales, no lo puedo hacer si no es un ciudadano. Este punto, agarremos una pared de corcho, hagamos un pinche ahí, lo dejamos pausando, es este punto último, porque Habermas va a problematizar esto que es. Esto de la materialidad y la ley. ¿Ok? Lo dejemos ahí. Que lo va a desarrollar después Habermas. Creo que también habla, obvio, algo de la materialidad. Sí. Sí, un problema. Pero Habermas es el que toma esto de Hannah Arendt. O sea, lo ve en Hannah Arendt y dice, Hannah Arendt acá podría haber hecho un poquito más y él va a hacer, que es lo que vamos a ver nosotros después más adelante. ¿Qué se pierde entonces cuando uno se queda sin patria? 2 cosas, 2 derechos importantes, dice. El derecho al hogar
y el derecho a la protección. Vamos con el primero, ¿les parece? El derecho al hogar. Cuando uno no tiene un Estado que lo reconozca como ciudadano, porque no ha nacido en él, se pierde el derecho a la residencia. Uno no tiene su propio espacio. Lo cual genera un problema de organización política. ¿Qué hacemos cuando 100 millones de personas ocupan un espacio que no deben ocupar? Este es un error, dice Hannah Arendt, de cómo se pensaba el Estado. El Estado se pensaba como una comunidad cerrada, donde la gente podía viajar, pero nunca se iba a romper el bloque del Estado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero con la guerra se mostró que el Estado es amorfo. Entonces, no ocupa necesariamente lo que el territorio dice que tiene que ocupar. Ocupa su distribución del pueblo, pero no se podía aceptar eso. ¿Me van siguiendo? Entonces se pierde el derecho a la residencia, no se puede garantizar, no se puede organizar. Entonces aparece todo este camino que hemos dicho de prejuicio, de violencia, etc. Los intentos de organización ante la desesperación del Estado, porque se sabe que se está desintegrando, no es un sacrificio noble del Estado, dice, me muero por ustedes, pueblo. No, es un acto totalmente violento y cruel hacia el pueblo. No hay otra opción. Del derecho del hogar perdido, porque uno ya no es más ciudadano, viene el derecho a la protección. Se pierde el derecho de ser protegido. Dice Hannah Arendt, los perseguidores no tenían por qué tener vergüenza de las persecuciones que hacían. ¿Por qué se van a sentir mal al matar a alguien de estas personas, si estas personas no son nadie? ¿Se entiende? La impunidad que da el acto de negar la ciudadanía, de no reconocer, de saberse que es uno desplazado, de saberse uno que es indeseable. De vuelta, son tres palabras hermanas, pero no significan lo mismo, ¿no? Recordemos la diferencia, que es importante distinguirlas, porque se puede entender por qué se opera como se opera. ¿Bien? La patria sin patria, indeseable el que no quiere que esté aquí, y el desplazado el que se lo mueve, ¿no? Estas personas, los indeseables, los desplazados, los apátridas, estaban finalmente, como dijimos hace un rato, fuera de la ley, al margen de la ley. Estar fuera de la ley era no pertenecer a ninguna comunidad política, a ningún país. Tal es así que no podíamos decir que estaban en situación de desigualdad, porque para poder decir que estaban en situación de desigualdad deberíamos poder compararlos con algo, pero no podíamos compararlos porque no estaban en ningún marco normativo que permita su comparación. ¿Se entiende? No eran oprimidos, porque nadie deseaba oprimirlos. No eran ciudadanos de segunda que le estábamos eliminando sus derechos o restringiendo sus capacidades cívicas, porque ni siquiera eran parte de nuestro Estado. Condición completa de ilegalidad, que parece poco, pero dice Hannah Arendt, eso lleva a anular el derecho a la vida. Al ser ilegal, no mereces vivir aquí. Y esto es de vuelta en términos materiales. ¿Qué hacemos con la vida que no merece vivir aquí? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Les pregunto yo a ustedes. Se mata. Dice llanamente. Se mata. Pero se la mata no como matas a un humano. Se mata como matas una plaga. La plaga no tiene que estar aquí, tengo que exterminar. ¿Van comprendiendo la lógica esta?
deshumanizar a personas en base a la adquisición, ¿no?, de ciertos derechos a tener derechos. Es que ya estaban, esas personas cuando llegaron, ya estaban deshumanizadas porque no tenían patria que les podía reconocer su condición de humanos. Ya llegaron así, ni siquiera fue un proceso de que lo hemos puesto, no es que yo te reconocí humano y luego no te lo reconozco. Ya llegaste como no humano, ya llegaste como indeseable, ya llegaste desplazado. Ser patria es no tener hogar, ser apátrida es no tener hogar, es no tener protección. Y sin hogar y sin protección, dice Hannah Arendt, la vida es nula. Se pierde. La vida es nula. Acá agarramos otro corcho, en nuestra pared de corcho, otro pinche. Con Agamben vamos a ver el problema de la vida nula. Que ya la frase es poderosa, no la vida nula. Pero no, para no mezclar temas le ponemos un pinche y ya vamos, más adelante vamos a verlo. Este texto de Hannah Arendt que estamos viendo es un texto central para entender la filosofía política del siglo XXI. Es el texto donde la mayoría de los pensadores van y vuelven constantemente a la conclusión que vamos a llegar ahora. Acá está el nudo arendtiano, que es el aporte filosófico de ella y que da apertura a toda la filosofía política del siglo XXI como se ha construido. Entonces, para entender la conclusión, volvemos a esto. No tienen nación, apátridas. Pero no podemos llamarlos apátridas. ¿Cómo los llamamos? Desplazados, indeseables. Así quedamos privados del hogar y la protección. Al no tener hogar y protección, no tienen derecho a la vida. Se anuló la vida. Han sido privados de la vida. No pueden ejercer la vida. No poder ejercer su vida es no poder actuar, no poder emitir opinión, no poder decir nada. Sin nación, por lo tanto, dice Hannah Arendt, fueron expulsados en la humanidad. Por lo tanto, y acá está la cuestión, los derechos humanos en realidad están asentados en dos derechos secretos, tácitos, implícitos, subterráneos, que saltaron en evidencia cuando se rompió el cascarón del Estado. Cuando se desintegró el Estado, emergió evidentemente que todos estos estados, naciones, todas estas estructuras jurídicas, todos estos pactos normativos estaban centrados en dos derechos secretos, ocultos, incógnitos. El derecho a tener derechos y el derecho a pertenecer. El derecho a tener derechos y el derecho a pertenecer. Claro, dice Hannah Arendt, por supuesto. Primero porque soy Hannah Arendt y lo que digo es correcto. ¿Para qué soy Hannah Arendt yo? ¿No? Segundo, porque para que yo te dé derechos, tenés que tener el derecho de tener ese derecho. No te puedo dar, es una condición sine qua non. Es el derecho a poder vivir en un marco jurídico que me reconozca como un individuo. El derecho a que yo pueda ser juzgado por mis actos, ser observado por mis opiniones. Isonomía, como dicen los griegos. ¿Saben lo que es isonomía? No. La igualdad. La igualdad ante la ley. La ley igual para todos. Pongamos un pinche, eso ahora un ratito lo vamos a rever, ¿no? Ese lo vamos a ver ahora un ratito, ¿no? No lo pongan muy lejos de cosas. El derecho a tener derecho es el derecho a vivir en un marco jurídico y que me reconozcan a mí viviendo en ese marco jurídico. Y el derecho a pertenecer a una comunidad organizada, es el derecho a poder vivir en un hogar, a ser protegido de alguna manera, de alguna forma. Porque a partir de ahí puedo empezar a exigir cosas. Este punto al que llega Hannah Arendt es el punto al que van a revisitar
los filósofos y filósofas de la política. El derecho a tener derechos. El derecho a vivir en una comunidad. Todos los demás derechos, todas las demás derechos y normativas son inoperantes si no se piensa desde ahí. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Les parece interesante, Hannah Arendt? ¿Qué es lo que, para estar seguro, algo ha dicho, pero qué es exactamente lo que le da el derecho a una persona a tener derechos? Ahora vamos a hablar de qué es lo que te da el derecho a tener derechos. Pero estamos llegando a la conclusión que esta conclusión es después de un diagnóstico histórico-político, ¿no? Hemos hecho un recorrido, hemos visto problemas y hemos visto básicamente lo que dice Hannah Arendt, la desintegración del Estado-Nación. Y esa desintegración, como un ácido que corroe todo, mostró los verdaderos cimientos. Que es el derecho a tener derechos, el derecho a vivir en una comunidad organizada. ¿El derecho a pertenecer es lo mismo que el derecho a la protección o es más abarcativo el derecho a pertenecer? Derecho a pertenecer a una comunidad organizada, ese sería completo, ¿no? que da eso. Después algunos van a reinterpretar que este segundo derecho en realidad es parte del derecho a tener derecho. Bueno, ahí vamos, después otros autores discuten la relevancia de unos sobre otros, ¿no? Se ha popularizado, eso sí es verdad, el primer derecho, el derecho a tener derechos. Pero ella, Hannah Arendt, dice eso. Esos son los dos derechos. El derecho a tener derecho. El derecho a tener derecho es el derecho a pertenecer a un marco jurídico. El derecho a pertenecer a una comunidad organizada es el derecho a tener un hogar, a tener una protección. ¿No? ¿Entienden? Ok. ¿Estamos hasta acá? Me recuerda mucho lo que usted explicó de la asociación de los desaparecidos en Argentina. ¿Por qué? Justamente porque no tenían ningún marco, ninguna pertenencia dentro de la comunidad. Claro, sí. Ni siquiera una categoría en su lápida. Porque ¿quién merece lápida? El ciudadano. El ciudadano muerto. El ciudadano que pagó sus impuestos. Usted que no es nadie, no merece nada. Ni siquiera una muerte. ¿Se entiende? La lógica es macabra. Obviamente que es macabra. Pero es real. Que algo sea macabro no quiere decir que sea mágico de otro mundo, que es algo real que realmente opera. Volvemos al tema de último que empezamos a hablar, la banalidad está conectada con la cotidianidad, con lo común, con lo que se da siempre, tan siempre que es vano, como un pelo que vuela al viento. Pero no deja de ser terrible. No, sí, pero sí, he hecho la pausa porque es el momento de... Plata no tengo. La comunidad organizada, para que sea considerada organizada, tiene que haber un marco jurídico. Sí. Porque podríamos, quizás se podría llegar a pensar, bueno, está todo este grupo de gente masivo, de desplazados, son una comunidad en cierto sentido, pero en realidad nunca podrían ser organizadas porque no dejan organizarse. Ah, bueno, esa es otra cosa. No dejan organizarse, eso es otro tema. ¿Lo intentan? Esa es otra pregunta también. Claro. Probablemente sí, como toda gente que quiere demandar lo que necesita. Marco normativo no es necesariamente que esté escrito en papel y que haya una institución, puede ser un pacto social, eso se entiende, ¿no? Pero es correcta tu intuición de ¿me dejan o no me dejan hacer esto? ¿Puedo quedarme en mi país aparte? Ok, no me quieren aquí, lo entendí, me quedó clarísimo. Bueno, me voy a hacer yo mi propia tierra. ¿Y dónde? Si no hay... En Sobre la Revolución, Hannah Arendt se pone a pensar por qué todo este movimiento que hemos dicho de no poder reconocer al ciudadano, de los apátridas, de los indeseables, de los desplazados, efectivamente desintegra el Estado. ¿Por qué pasa esto?
O sea, pasó, ok, hice mi diagnóstico y pasó. Ahora la pregunta es, ¿por qué pasó? Entonces ella dice, la respuesta dice, porque el Estado-Nación aspiró a lo universal, que en esencia es un totalitarismo. El Estado-Nación partía de una idea de que todos sus individuos eran de alguna manera funcionarios públicos. El ciudadano era un funcionario al Estado. Es decir, los ciudadanos son como parte de la máquina administrativa del Estado. Tenés tu momento de que sos estudiante, tu momento que sos trabajador, ¿no? ¿Se entiende la idea? Pagas tus impuestos. Por lo tanto, en esta mirada, el ciudadano no escoge actuar, sino que actúa en razón de las normas. Repite, reconstruye, rearma, reproduce normas. Y ahí tenemos que poner otro pinche. Porque va a venir Judith Butler y hablar de la performatividad más adelante sobre esto. Yo le digo, parte agua de esto. No lo digo yo, lo dice toda la gente. Todos se sacan el sombrero ante Hannah Arendt. Nunca se piensa lo que hay que hacer, solamente se siguen las normas. Este argumento, los defensores de los derechos animales lo van a retomar a favor. Es interesante cómo lo revierten de manera positiva. Así que hay otro pinche, ¿no? Nunca se piensan las normas, sino que simplemente se siguen. Hay otro pinche cuando veamos los derechos animales como ciudadanos, ahí también lo vamos a ver. Es bastante interesante. Claro, se funciona la misma racionalidad. Claro. Pero fíjense como lo mismo que sirve para criticar una cosa sirve para rearmar otra. Entonces, el Estado demandaba una universalidad. ¿Cómo lo llamaría Bauer a esta universalidad? ¿Racionalización? No. Policia. Te falta una palabra, son dos. La máxima racionalización, esta universalidad. Máxima racionalización. Y para hacer eso, dice, iba a decir Butler, escuchame, Arendt, tiene que efectuarse lo que es una antipolítica. Porque la política es actuar. Y yo no quiero que actúen, yo quiero que reproduzcan normas. La política es elegir, yo no quiero que elijan. ¿Se entiende? ¿Cuál era ¿Me puedes repetir el término? Antipolítica. La antipolítica se caracteriza por ser violenta, que te coacciona. La antipolítica, dice, es lo que resquebrajó al Estado-Nación, indistinto del tipo de gobierno que tenía. Porque los gobiernos democráticos querían que la gente actuara de cierta manera y no de otra. Empieza el democrático, la persecución contra los comunistas. El comunista, la persecución con los que van contra el partido. Los partidos, los estados fascistas contra los liberales. O sea, todos son violentos y te coaccionan. Actúa según estas normas. No escojas, no piensas. No pienses. Eso es, en esencia, dice Hannah Arendt, una antipolítica. Porque te aísla. Si yo no puedo actuar, no me puedo conectar, no me puedo relacionar. Me anula el espacio público. Si yo no me puedo relacionar, no puedo encontrarme con el otro. ¿Dónde me encuentro con el otro? En lo público, en la calle, en la plaza. ¿Se entiende? Acá hay una idea debajo que no podemos desarrollarla nosotros, que es la idea de libertad que tiene Hannah Arendt. Perdón, no podemos desarrollar la genealogía de la libertad. Ahora voy a hablar un poquito del concepto de libertad, pero ella, para llegar a esto, hace una genealogía muy interesante sobre de dónde viene la libertad y hace la diferencia entre el oikos y la polis. Si les interesa, les puedo pasar el texto, ¿no? Pero creo que es sobre la libertad. Yo tengo uno pero no sé si la libertad de ser libre, no sé, trabajar. Y puede ser, ese libro no terminó tampoco. Ella tenía como 2 o 3 libros que estaba como escribiendo y no llegó a terminar. De vuelta un bocho que va pensando otra cosa distinta.
Pero bueno, acá hay una genealogía de la libertad que está tácita, que es muy interesante, pero no podemos abordar, que habla del concepto de casa, el concepto de polo, el concepto de monasterio, el concepto de ciudad, ¿no? Habla bastante del concepto de espacio público, etc. Que no podemos trabajar. Pero finalmente la libertad está conectada con lo público, con el encuentro de la gente que elige actuar. ¿Okay? Va a decir Hannah Arendt, ¿cuál es la esencia de las prácticas políticas antipolíticas de la contemporaneidad, de los estados totalitarios? Que operan mediante prejuicios. Entonces ella hace todo un análisis de qué es el prejuicio. Bueno, el prejuicio es una herramienta, en principio. ¿Una herramienta para qué? Para construir el juicio. Entonces, no podemos evitar la existencia del prejuicio. Los prejuicios son parte de nuestros procesos de razonamiento para construir juicios. Juicios políticos, juicios estéticos, juicios morales, juicios económicos, lo que quiera. El problema no es usar el prejuicio. El problema es considerar al prejuicio como el juicio. ¿Se entiende? Si yo organizo mi comunidad política en base a una ideología que se sostiene solamente en prejuicios, que son ideas generalistas, simplistas, si las utilizo para definir lo que es lo social, para construir el enemigo potencial, para configurar mi posición como pueblo, lo único que voy a generar, dice Hannah Arendt, son posiciones extremistas, racismo, homofobia, xenofobia. ¿Hannah Arendt dice homofobia? Dice homofobia. Es neoyorquino, ya te lo he dicho. No hay mucho. Ella no ha escrito sobre la comunidad, pero la comunidad la ha releído con interés. Yo no creo que no he visto nada de eso, así como un estudio sobre eso. El juicio, dice Hannah Arendt, se obtiene cuando hacemos un discernimiento. Sí, de vuelta, empezamos con el prejuicio, pero en un momento hay que abandonarlo para construir un punto de vista que logre incorporar todo el contexto, que pueda poder evaluar el estado de cosas, que pueda alcanzar, dice Hannah Arendt, bien aristotélica y heideggeriana, la frónesis, la comprensión. Qué lindo, la palabra frónesis te llena la boca. Frónesis, ¿sí? Sentís que tu boca está llena de eso, del sentido. Frónesis, ¿no? El fro ese te llena de aire. ¿Qué es esta comprensión? Supone poder comprender las cosas no solamente desde tu lado, sino desde el otro lado. No solamente en tu tiempo, sino desde otro tiempo. No solamente de tu libertad, sino desde la otra libertad. Y para poder comprender este tiempo y esta libertad, se necesita, oh sorpresa, tomarse un tiempo para pensar y ejercer la libertad. Por eso las políticas actuales están en contra de darnos tiempo, dice Hannah Arendt, y de permitir ejercer una libertad. Necesitan que no tengamos en claro qué tiempos tenemos. ¿Puede ser que esté influenciada por la filosofía judía, por ejemplo, de Buber y de... Sí, seguro. Quizás Buber más. Claro, Buber. Por lo de la... El otro y el yo. Puede ser, sí. Y eso vuelve a los filósofos antiguos que algo hablaban del ocio, del momento de... Sí, bueno, obvio, están muy conectados en eso, sí. Me gustaban mucho los filósofos antiguos, Hannah Arendt. Le gustaba Aristóteles. Que es medio obvio, porque le gusta Aristóteles. Aristóteles es el primer tratadista político, entre otras primeras cosas que hizo el primer biólogo, el primer tratado de biología, el primer tratado de lógica. Pero Platón también escribió mucho sobre política. Pero Platón también escribió mucho sobre política. Sí, pero mala. La diferencia, lo que tiene... No, mentira, no es malo, es interesante. La diferencia que tiene
Aristóteles de Platón es que Aristóteles era un pragmático igual que Hannah Arendt. Por ejemplo, para escribir su tratado de política, Aristóteles leyó más de 150 constituciones de ciudad-estado para ver qué tenían en común, algo que Platón jamás haría, porque no importa lo que tenían en común, ¿qué importa? No importa aproximarse a lo que tiene que ser hoy día. Claro, leídos importa, ¿no? ¿Qué me importa el sentido común si el sentido común está equivocado? Aristóteles no, fue a generar la frónesis, la comprensión. ¿Qué hacen los prejuicios? Anclan sus miradas de mundo en pedazos, pedazos del pasado, pedazos de la sociedad, para legitimar su discurso. Un discurso político totalitario siempre se ancla en un pedazo del pasado, atemporal, descontextualizado. Hace 50 años éramos la potencia más grande, lo que sea. ¿Se entiende? Por lo tanto, esta política totalitaria, que es para Hannah Arendt finalmente una antipolítica, porque la política de vuelta que habíamos dicho, te tiene que permitir elegir, no tiene que permitir actuar, y esto no nos permite elegir, no nos permite actuar, sino que nos obliga a reproducir. Este tipo de política tiene dos cosas. La primera a mí me re gusta, porque me cae muy simpático que se dedique a ese estudio, que a mí personalmente me interesa, que es la charlatanería. La política totalitaria es charlatana. Lo que afirma o lo que niega no sobrevive al final del día. Lo que dije hoy lo puedo decir mañana. Lo que negué hoy lo puedo cambiar. Sus opiniones son siempre heterogéneas, son siempre confusas. Nunca se entiende bien lo que se quiso decir. Nunca fue clara. Pero fue ruidoso y estruendoso. La segunda cuestión es la peligrosidad. Porque generan tanta confusión, tanta disonancia cívica, que el ciudadano, que la persona, no puede experimentar el presente. El presente está tan bombardeado de cosas que ya no sé qué es lo que sucede realmente. Estoy desconectado con eso. Y si yo no puedo saber qué pasa, no puedo generar mi criterio, no puedo generar mi juicio. ¿Y con qué me agarro si no puedo generar mi juicio? Juicio. El humano que no tiene experiencia del presente, el humano que no puede hacer juicio, es apolítico. No puede ser político, porque no puede tener opinión. ¿Qué pasó? Te vi que te perdiste. Sí, es que me voy yendo a medida que lo voy escuchando. Si yo me desmayo, ahí sí. Estoy en Chaco ahora, dice. Sí. Soy muy susceptible. Entonces, si existe para Arendt, si existe el humano, o sea, el que no es político, un humano que no es político, que no es un animal político. No existe, se lo produce. Se lo produce, pero claro. es posible. O sea, no solo es posible, sino que se lo está produciendo sistemáticamente. ¿Por qué el humano? ¿Por qué importa que el humano esté aislado? ¿Por qué importa tanto esta protección al espacio privado? ¿Por qué importa tanto esta negación a que podamos tener claro un criterio? Porque dice Hannah Arendt, los humanos que se juntan se organizan. Los humanos que se juntan se organizan. Y si se organizan, generan conciencia de su presente. ¿Pero qué necesitamos para organizarnos? Tiempo. Tiempo y vos lo dijiste el otro. Espacio. Tiempo y espacio. Tiempo y espacio. Básico. Para poder convivir, para poder construir acuerdos, para poder llegar de forma libre, elegir ir y elegir opinar.
Elegir para producir algo que no somos nosotros, algo distinto. Cambiar la realidad pública, básicamente. ¿Cuál es el sentido de lo político? La libertad, dice Hannah Arendt. No es el fin, no es que la política te da libertad, sino lo que le da sentido a lo político es la libertad. ¿Entiendes la diferencia? La libertad no es la meta, es lo que le da sentido. Los fines pueden ser asegurar la vida, tener un sueldo digno. Esos son fines políticos. Pero el sentido es lo que permite que suceda, que opere. Por eso la libertad es anterior a la política. La libertad es primero. La libertad es la posibilidad humana del cambio. La libertad, dice Hannah Arendt, es la capacidad de decir sí o la capacidad de decir no. Acá claramente podemos ver por qué algunas comunidades y algunas filósofas y filósofos de la comunidad LGBTQ+, reven estas teorías. Poder decir sí, poder decir no, la importancia del consentimiento, no consentimiento. ¿No? Pero bueno, eso queda ahí abajo. La libertad da la materia prima de la política. Le da la acción y le da la espontaneidad. Y acá esto es lo que a mí más me gusta, Hannah. Me quedan 2 ideas, pero son y 45. ¿Quieren quedarse 5 minutos más para que terminen las 2 ideas? Convengamos que les he preguntado. Ok. Todo esto que nos ha dicho Hannah Arendt es asfixiante. Porque estamos hablando de cómo sistemáticamente estamos perdiendo la capacidad de ejercer la libertad. Lo político está perdiendo su sentido. Porque ya no podemos organizarnos, no podemos generar conciencia, no podemos construir juicios, no podemos establecer criterios, no podemos construir realidades distintas. Porque las políticas, inclusive las democráticas, son totalizadoras. Tenés que reconstruir y repetir la norma. No pensés, replicá. Y se pregunta Hannah Arendt, y acá voy a decir, claro, por eso Hannah Arendt. O sea, cuando no nos podía sorprender más, ¿qué nos puede salvar de esto? ¿Qué nos puede salvar? Un milagro nos puede salvar, ¿no? O sea, lo único que nos puede salvar de esta catombe es algo milagroso. ¿Están de acuerdo o no? En principio, digo. Bueno, esa es la respuesta. La salvación del humano sucede por un milagro. Entonces empieza a hacerte un análisis político del milagro. Y vos decís, hija de tu madre, ¿cómo puedo hacer eso? Entonces dice, la salvación del sentido de lo político es por una especie de milagro. No religioso, ni siquiera pseudo religioso, sino por lo que significa originalmente la palabra milagro, la improbabilidad infinita. Lo que era improbable en el cálculo, porque las leyes son cálculo. Cada nuevo comienzo, dice Hannah Arendt, es un milagro. Porque si nosotros tenemos una línea de ensamblaje determinada, si yo genero algo, para esa perspectiva, eso es un milagro, es algo improbable. ¿Me van siguiendo? Si yo inicio una nueva secuencia que va en contra de lo calculable, que va en contra de lo esperable, estoy cometiendo milagro. El milagro es lo que interrumpe la lógica. Ok, entendemos, Hannah Arendt, que el milagro no tiene que ver con lo religioso, sino con romper la lógica liberal, la lógica totalitarista, la lógica fascista, ¿no? Milagro sería poder romperla. ¿Ok? ¿Se va entendiendo? Pero el humano no es todopoderoso. Hannah dice, el humano no necesita ser todopoderoso para estar dotado de hacer milagros. Porque el humano está intrínsecamente dotado para hacer milagros. ¿Por qué está intrínsecamente dotado para hacer milagros?
Bueno, porque ¿qué era el milagro? Repasemos. ¿Qué dije que era el milagro? Lo incalculable. ¿Qué más? Algo que rompe la lógica. Algo que inicia algo nuevo. ¿Y qué necesitamos para iniciar algo nuevo? Juicios. No. Si yo te digo, tenés que hacer esto, te doy la lógica, hace esto, hace esto, hace esto. ¿Qué es eso? Lo que acabas de decirme. No, sería resistencia, sería... ¿Qué frase usaste? No hacerlo, no hacer algo. ¿Y qué es eso? Negarse. ¿Y qué es la negación? Es que tengo la palabra ahí. El ejercicio de decir sí y el ejercicio de decir no. ¿Y qué es el ejercicio de decir sí y el ejercicio de decir no? Lo dijimos hace un ratito. La libertad. El humano ya es libre. El humano ya puede romper las secuencias lógicas que operan. El humano está dotado para generar nuevos comienzos, para crear lo imprevisible, lo inesperado, lo inexplicable. Ya tiene la condición prepolítica para definir lo político. ¿Esto se relaciona de nuevo con lo existencialismo? Hay un punto existencial porque estamos hablando de que el humano se define por su libertad y lo político tiene sentido por la libertad. El humano puede generar un acto de libertad doméstico que salga y rompe la lógica. Salir del oico, dice Hannah Arendt, de la casa. Y demandar la isonomía. De vuelta. ¿Qué dijimos que era la isonomía? Igualdad. Pero dice Hannah Arendt, no es todos iguales ante la ley. No es la ley igual a todos. Es todos tienen el mismo derecho de actividad política. Eso es lo que hay que reclamar. Hay que reclamar hablar y ser escuchado. Encontrarse con el otro. Así se rompen las lógicas. Tomando los espacios públicos. Eligiendo encontrarse. Eligiendo escucharse. Eligiendo relacionarse. Esta condición existencial no es determinante, porque va a decir finalmente, no hay una naturaleza humana para Hannah Arendt. ¿Se entiende? No es que no hay un esencialismo, sino lo que hay es la capacidad de crear un mundo común. Y mientras más lo construimos, más humanos nos sentimos. Y mientras más nos impiden construir lo común, nos deshumanizamos. Por eso va a decir finalmente, la condición humana se realiza en el espacio público. Y el espacio público es donde el humano se encuentra con otros, donde da comienzo a algo distinto. ¿A través de qué? Me preguntarán ustedes. A través del discurso, de hablar y escucharse, ¿no? Fíjate que ahora estamos en la década del 70, hablar, el discurso tiene más peso. Esa es la revolución. Ser revolucionario es ser libre. Ser revolucionario no es anular el sentido, sino crear un nuevo sentido de cosas. ¿Un nuevo sentido de qué? De qué es lo común. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? ¿Ah? Puede ser, sí. ¿Alguna duda, un interrogante? Sé que ya están cansados porque hemos pasado un poquito de tiempo. De acuerdo en común entre todos nosotros, no es que yo lo impuse. Fue
elección libre de ustedes. Pero no sé si tienen alguna pregunta, si quieren decir, si te quieres retirar no hay problema, ya estamos 2 horas, pero si alguien quiere preguntarme algo, yo me quedo un ratito más y le respondo. Estoy tan cansado como ustedes también, pero no tengo problema de responder cualquier duda, algo que quede picando. No, sí, anda. Sí. No entendí qué es lo que subyace en el ser humano para que sea libre solo por el hecho de ser humano y no hay una esencia del humano. ¿Y por qué es libre necesariamente o siempre es libre? El humano es libre, es lo que es, siempre crea cosas. Es algo improbable, pero es lo que es. ¿Pero libre de qué? De decir sí, de decir no, de generar nuevos sentidos, de hablar, de escucharse, de encontrarse, de comprenderse. Claro. Pero el comunicarse, el hablar, más, tiene una lógica de comunicación, tiene que haber un lenguaje en el que hablamos, digamos. También. Sí, ¿qué problema hay con eso? Y entre crear nuevas lógicas, digamos, se crean nuevos lenguajes y, no sé, digamos, ¿quién también se está a nivel, no sé, capaz de ciertos límites se pueden hacer como microobjetivos, o más amplios? Pero, ¿cuál es el problema en el que ves vos? ¿O no ves ningún problema? No, porque nos podemos encontrar inclusive gente que no hablamos el mismo idioma, pero tenemos las mismas necesidades. Claro. Ha pasado más una vez. Gente marchando, creando un nuevo espacio, demandando por lo que quieren, y no necesariamente hablan el mismo idioma. Esto que decía de construir lo común. De construir lo común. No sé si yo me enredé, pero se me hizo como se me creó como un círculo vicioso en la cabeza de la condición de lo político y la libertad, pero hemos visto a lo largo de todo el recorrido que hay muchas cosas que clausuran la libertad. Entonces, ¿cuál es la salida? La salida es la toma de conciencia de que nosotros elegimos poder crear algo nuevo. Porque uno naturaliza que tiene que reconstruir y repasar las cosas. Y empieza a normalizarlo cuando empieza a dejar de ir, cuando deja de ir a los espacios públicos. Para Hannah Arendt la libertad se nota en la calle. Hay que salir. Eso es lo que dice Hannah Arendt. Claro, como el cuento de Kafka de la autoridad de la ley se la damos nosotros. Pero sí, pero entonces la libertad se da de un sujeto colectivo. Sí, la libertad se termina construyendo en una relación en el mundo posibles que somos las que nosotros establecemos. Por eso es lo que le da sentido a lo político. Pero su sí o no es, digamos, algo que influye, digamos. Está la libertad como precondición política, donde el individuo da sí y da no. Y está la libertad como condición política, que es cuando nosotros construimos el sí y el no. Por eso yo dije que la libertad también opera como una precondición. La libertad es principio y fin, si quieren pensarlo. Es el círculo, lo que atraviesa todo. La antipolítica lo que trata de hacer es justamente que no ejerzamos la libertad. Por eso puede haber antipolítica democrática, que dice, vos querés democracia, tiene que ser en estos términos. Que uno un poco también lo decía Bobbio. La democracia liberal va a decir, claro, el pueblo elige, pero elige esto. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿cómo quedaría? O sea, ¿qué pensaría Arendt de lo que dice Bobbio? O sea, entonces sí tiene que ser democrática y liberal. No, ella no está de acuerdo con la lógica liberal. Claro, la libertad no, como piensa Arendt, no es del liberalismo. Claro. La libertad
Lo piensa desde la necesidad de resarcir las necesidades que quedaban insatisfechas por los derechos humanos. Cuando se revelaron esos cimientos del derecho a tener derechos y el derecho a pertenecer a una comunidad política organizada. Ella empieza desde ahí su razonamiento. Bobbio empieza desde una hipótesis mística, que es, desde la historia del Estado hay dos tipos de gobierno fundativo. Si vos negás ese origen, todo lo demás se cae abajo. O sea, Bobbio empieza desde la historia que el propio Estado se cuenta a sí mismo. No seamos tan malos como Bobbio, no es que Bobbio creía ciegamente un mito, sino que empezó a analizar desde qué dice el Estado. ¿No? Y Hannah Arendt empieza desde qué dice el humano. Por eso empieza hablando de cómo el Estado se rompe cuando deja de proteger los derechos humanos. Porque el centro sigue siendo lo humano. Para ahora. Para Hannah Arendt. Hannah Arendt en este sentido sigue la línea de ética humanistas. Sí. Eso queda clarísimo. Sí. Los animales no pueden elegir, no pueden ejercer libertad para Hannah Arendt. Eso no hay duda. Para ella, eso es obvio la respuesta. Con respecto a Bobbio, tampoco es que. O sea, también es un diagnóstico, no es que está diciendo, plantea un problema. Sí, Bobbio plantea un problema y no ofrece una solución. Hannah Arendt ofrece una solución. Que podemos estar en desacuerdo de solución, lo que ustedes quieran. Pero ella trata de pensar algo. Y es una linda poética, ¿no? El milagro como solución. Tiene sentido de la afinidad con Hegel. Los tintes hegelianos te escupen en la cara. ¿Sí? Sí. ¿Alguna duda más que quieran despejar? ¿O están satisfechos? Sí, por ahí sí. Por ahora. ¿Qué les pareció la Hannah Arendt? La Anita. ¿Era lo que esperaban? ¿No era lo que esperaban? ¿Va todo para el peso? Mejor y más que lo que esperaban. Mostraban cosas increíbles.